A todos nos intriga qué va a pasar en el futuro, qué es lo que vamos a vivir en el tiempo que continúa a este año. Y sabemos que en la Biblia hay un hombre, un rey, que tuvo un sueño, a quien Dios le mostró todas las etapas que iba a pasar la historia del hombre a partir de su reino. Y este fue Nabucodonosor, un rey que había tenido un sueño y buscó en los adivinos, en los caldeos de la época, que le mostraran, porque él recordaba solamente que había soñado, pero no cuál era el tema, qué es lo que había soñado, y incluso hace un edicto y amenaza con matar a todos, y esto incluía a Daniel y sus amigos, y cuando va el ayudante del rey a buscar a Daniel, Daniel le pide tiempo y se reúne con sus amigos y Dios le da la interpretación de aquel sueño. Entonces se acerca al rey y le dice cuál fue el sueño que tuvo, y había soñado con un cuerpo con forma de un cuerpo humano, que tenía una cabeza de oro, el torso y los brazos de plata, el tronco y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte hierro y en parte barro fundido. Y le da la interpretación también, porque Dios le da la interpretación, y vemos que Daniel no se adjudica mérito alguno, como tampoco nosotros nos tenemos que adjudicar mérito alguno cuando Dios nos muestra lo que va a ocurrir. Y dice en el capítulo 2, verso 29, estando tú, rey, en la cama, bueno, le da la interpretación, pero dice el verso 30, perdón, dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Le da la respuesta de Dios. Y entonces la interpretación le dice, la cabeza de oro eres tú, tu reino. Tenés poder, fuerza, majestad, tenés todo. Pero después de ti vendrá otro reino, que será inferior, que fueron los medios y persas, y después otro reino dominará sobre toda la tierra, que se representa el bronce, que fueron los griegos, fue el imperio que dominó el mundo en ese tiempo, y a este lo sucederá otro imperio que desmenuzará y quebrará todo, que será un imperio de hierro, y este imperio es reconocido en la historia, el imperio de hierro, como los romanos, porque ellos, utilizando armas con este material, lograron imponerse en todo el mundo conocido para esa época. Y es más, hasta coincide, porque los romanos dividieron su imperio como el cuerpo se divide en dos piernas, en Oriente y Occidente. Y por último, el último tiempo, habrá, dice, reinos que serán de hierro y de barro cocido, o sea, en parte fuerte y en parte débiles o frágiles. Pero como el barro no se unen con el hierro, así se mezclarán, dice, por alianzas humanas, pero no se unirán. Y a esta estatua le cae una piedra que la despedaza, y es cuando Jesús va a derribar todo el mundo conocido, los imperios de este mundo, y va a establecer su propio imperio, que será para siempre. Y ahí vemos que, al igual que se relata en Apocalipsis, ¿no es cierto?, pero la diferencia es que a Daniel le dice, sella estas palabras hasta el tiempo del fin. ¿Qué significaba eso? Al estar sellado no se podía interpretar.
porque había que vivir el tiempo para interpretar. Y nosotros hoy podemos interpretar porque estamos en el tiempo del fin, ya todas las cosas que están ocurriendo. Sin embargo, en Apocalipsis 22:10 dice, no selles estas palabras de la profecía porque el tiempo está cerca. A diferencia de la época de Daniel, que faltaban todos los reinos intermedios. Y hoy estamos viviendo esto ya en los dedos de los pies, que habrá una unión entre 10 posiblemente países, 5 de Oriente y 5 de Occidente, pero existen muchos tratados y hoy lo que se está buscando a nivel mundial es seguridad. Los problemas del mundo actual es la seguridad, la energía, la tecnología, y todos bregan por una autoridad mundial, porque existen guerras y pandemias y la única solución dicen eso. Y en el libro de Daniel está establecido que van a haber 10 países, grafica con 10 cuernos, ¿no es cierto? Pero se levantará en el imperio final. El mundo estará entretenido en nuevas tecnologías, en el precio de las monedas virtuales, consumiendo lo que produce la farándula, preocupados por la economía, pero todos podemos saber y estamos viendo que algo se está gestando. Algo está reordenando las estructuras del sistema del mundo. Y esto lo vemos tanto en Daniel como en Apocalipsis, que es el sistema del anticristo, avanza. Vemos con nuestros propios ojos lo que está pasando. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. ¿Quién de nosotros puede negar que eso está pasando hoy? Muchos corren de aquí para allá. Los movimientos migratorios que se están dando en el mundo ya pasaron a ser un problema para todos los países, sobre todo en Europa. Y que la ciencia está aumentando, ¿quién puede negar esto? Pero en el capítulo 7, verso 7 dice así la palabra de Dios. Después de esto miraba yo en visiones de noche, y aquí una cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies, y era diferente a todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía de ellos, y delante fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca hablaba grandes cosas. Una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueran puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las del mismo fuego ardiente. Y en el verso 24 aclara, y si los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, como los dedos de los pies de la estatua de Daniel, el final de la estatua. Y tras ellos se levantará otro reino, el cual será diferente a los primeros, y a 3 derribará de estos 10, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Aquí nos está hablando de la gran tribulación. Esa cuarta bestia, serán 10 países aliados, pero aparecerá uno y dice que vencerá a 3, y de esos 3, este será el que se va a imponer y va a tratar de cambiar la ley y cambiar los tiempos.
En Apocalipsis capítulo 17, verso 12, refiere a lo mismo y dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con las bestias. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Allí vemos que se refiere a lo mismo y aclara que esos 10 que aún no tienen reino. Por eso nosotros siempre pensamos que podían ser los países, como cuando se formó la Comunidad Europea, ¿no es cierto?, el Mercado Común Europeo, pero pueden ser que no sean precisamente países, sino estructuras o alianzas. Y por un periodo corto, por una hora, dice, tendrán su reino, pero después entregarán todo el poder a la bestia, y la bestia es el anticristo. Hoy en día vemos cómo hay intereses políticos, económicos y religiosos. Las élites económicas son las que están manejando el mundo y la estructura militar global se está formando. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay lo que a la presente lo detiene y que se entiende que es la iglesia que está en el mundo. Hoy existe una reorganización mundial que vemos cómo está disfrazada, cómo se está buscando lograr tener tranquilidad, paz y seguridad, progreso en una unidad global. Se está instalando esta idea, ya está en acción, dice la palabra de Dios. Y no se necesitan 10 países. En 1973 hubo un llamado Club de Roma y ellos establecieron 10 regiones en el mundo y publicaron un modelo regionalizado y adaptativo del sistema mundial global. Estamos hablando de 1973. Todo el mundo dividido en 10 regiones y propusieron lo que está escrito, porque lo que ellos propusieron es lo que dice la palabra de Dios. Y ahora vemos que está dándose este nuevo orden mundial y que apuntan que al 2030 ya 193 países aprobaron esa resolución en el 2015. Y la meta es tener paz y seguridad, una uniformidad global, un gobierno, una ideología, una religión, dicen ellos, y un gobierno sin oposición para no tener inconvenientes. Y así como estas alianzas se están dando, países con regímenes autoritarios, de hierro, con otros democráticos de barro, frágiles. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que la iglesia, antes de este periodo final, será arrebatada. La iglesia no quedará en la tierra para ese tiempo. Lo que a la presente lo detiene, el misterio de la iniquidad, es justamente la presencia de la iglesia. Porque eso está establecido en la interpretación del sueño, en el capítulo 2 de Daniel, verso 44, dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 12, los primeros 2 versículos dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, un gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En aquel tiempo será tiempo de angustia, es lo que está avanzando sobre este mundo. ¿Cuál es
este tiempo dice que nunca hubo un tiempo así. Pero en ese tiempo de angustia dice que el pueblo de Dios va a ser libertado. Los que se hallen en cripto, y muchos los que duermen del polvo de la tierra serán despertados. Vemos otro pasaje que habla del mismo tema y se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Aquí queda claro que Jesús viene primero a buscar la iglesia y después viene a reinar. Cuando viene a buscar la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos en ese momento serán arrebatados para encontrarse con Jesús. En las nubes nos encontraremos. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52 dice lo siguiente. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Habla de lo mismo, del momento del arrebatamiento. Y en Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, cuando habla de las iglesias, que son 7 tiempos bíblicos, a la iglesia de nuestro tiempo, que la describe como una iglesia que tiene poca fuerza, pero dice el capítulo 3, verso 8, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es lo que está pasando hoy. El Evangelio llega a todas las partes del mundo por los distintos medios, pero hasta ahora nadie puede cerrar. Y la iglesia dice, aunque tiene poca fuerza, la verdadera iglesia tiene poca fuerza, la que ha guardado su palabra, la que hoy guarda su palabra. Verso 8 continúa diciendo, y no has negado mi nombre. Vemos, y a esta iglesia le dice lo siguiente en el verso 10, y ahí quería llegar. Por cuanto has guardado, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Nunca hubo una hora de prueba sobre el mundo entero, porque aún en las guerras mundiales, en nuestro territorio no había guerras. Por eso venían los inmigrantes a poblar aquí, porque aquí había tranquilidad. Pero acá habla de una hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y dice que Él va a guardar a la iglesia de la hora, no en la hora, no en el mundo, sino del mundo. Y a esa iglesia le dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ya sabemos que la iglesia que va a quedar después de ese tiempo es la iglesia que se dice rica, que es la última, la Odisea, que está en el capítulo 3 del verso 14 en adelante, y que no necesita de Dios. Pero uno es como ellos se perciben y otro podemos leer cómo Dios los percibe. Y esto sabemos por qué, porque en el capítulo 4 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, estos capítulos anteriores son cosas que sucederán antes del arrebatamiento y del fin de todos los tiempos. Por eso es necesario que con más diligencia, dice la Biblia, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque el tiempo, como dice en Apocalipsis, está cerca. La venida de Jesús
está cerca. Y cuando pasen estas cosas, contrario a estar tristes, dice la Biblia que tenemos que erguir nuestras cabezas, levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Esto que nosotros predicamos y que Dios nos muestra, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el futuro, nos alienta a cada día estar más preparados. Dios nos bendiga. Amén.